Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. Es posible que lo hayas escuchado alguna vez en tal o cual teatro, él arriba de un escenario tocando el bajo. Es posible, matemáticamente es posible, que lo hayas escuchado por radio en estos últimos años, en unos cuantos últimos años, a través de sus programas en Radio Universidad. Estamos hablando de un músico notable, gran músico, un investigador musical, digámoslo así, casi académicamente, inquieto, en permanente búsqueda, un gran difusor de música, especialmente en el rango del rock nacional y de la música progresiva. Y más allá de todos estos datos curriculares, digamos así, un gran amigo. Ernie Vidal, bienvenido a la Cucha del Bobby. Muchas gracias, Fito, y honor, porque compartimos tanto en la radio, tantos años, y tantos cuidados con el perro en la radio, que ahora este otro ámbito de la tele me parece absolutamente maravilloso y un terreno desconocido, ¿no? Así que es como redescubrir también al Fito, así que, y al Bobby, por supuesto. Ernie, ponenos en situación y poner en situación también a quien esté del otro lado de la cámara. ¿Qué programas venís haciendo en Radio Universidad 96.5 de hace unos cuantos años a esta parte? Bueno, yo arranqué en Radio Universidad, nuestra casa, hace ya 19 años. Es decir, que tengo relación con la radio. Como colaborador. Empecé porque, bueno, había una cuestión de música determinada que no se escuchaba en las radios. Yo escuchaba algunos programas de Nacional, ¿te acuerdas? En la noche, que por ahí pasaban algunas cosas, y escuchaba, no sé, Almendra, por ejemplo. Te estoy hablando cuando era chico, ¿no? Entonces por ahí pensaba, me ponía en la radio, una radio chiquita, abajo de la almohada, entonces a las 12 de la noche, despacito, lo escuchaba. Y me parecía maravilloso, podía escuchar, no sé, Plegaria para un niño dormido, de Almendra, o cosas por el estilo, algún tema de Crucis, y algún tema de los de afuera también. Entonces, claro, un día, me acuerdo siendo muy joven, tirando a niño, pensé qué maravilloso sería, no sé, que en algún momento pudiese prender una radio y estuviesen pasando La escalera al cielo de Led Zeppelin, por ejemplo. Cosa que hace 30 años atrás, 35 años atrás era imposible. Entonces, bueno, un poco sin creérsela de nada y sin soberbia ninguna, pero es un poco como que hubo que aplicar ese principio remanido, está bien, de que si no existe va a haber que hacerlo uno. Entonces ahí nació la idea de poder decir, bueno, mi amor por la música, que se me despertó de muy chico, de muy chiquito. Ya después, si querés, te cuento cómo fue la anécdota, pero hay una anécdota jugosa ahí. La idea era eso, poder compartirlo de alguna manera con la gente. Es decir, que no todo quedara en una colección, en una cuestión melómana de mero hambre de coleccionista, sino que siempre tuve esa idea de que lo que se comparte es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, bueno, ahí empezó mi derrotero, armé una carpeta cuando ya era un poco más grande y ya disponía de una colección que podía llegar a bancar, digamos, un programa de radio, porque también esa es la otra. Te metes en determinado género y por ahí la discoteca de la cual dispone una determinada radio quizás no tiene el material que uno necesita. Tenés que echarle mano a lo que vos mismo fuiste juntando y adquiriendo con los años. Entonces con esa carpetita me arrimé a Radio Universidad y tuve la suerte, allá cuando estábamos en el edificio de deporte, ¿te acuerdas? Sí. Antes de SICUNC. Uh-huh. Y ahí fue cuando, bueno, evidentemente la propuesta gustó. Me acuerdo que llevé un demo en un cassette en aquellos años. Estamos hablando antes de los 90. Sí, ya está sonando mal la palabra cassette.
Claro, empieza a denunciar ciertas cosas. claro, se nos empieza a caer alguna sota. Pero bueno, sí, estábamos en los 90, sí. Entonces llevé como una especie de sample, una especie de demo con el material. Y recuerdo que había algunas cosas raras, como alguna banda italiana y alguna banda inclusive húngara, que llamaron mucho la atención, evidentemente, a la dirección de aquellos años. O sea que estamos hablando de la radio de la universidad, está en su cuarto de siglo, los 25 años. Sí, yo arranqué 4 o 5 años después de que ellos arrancaran, ahí nomás. Como colaborador los domingos. ¿Y con qué programa? Con La Progresión, Ajá. que ese es el que está en su 19ª temporada. O sea que ya el año que viene estamos de cumple para los 20 años. Los 20 años. Y sin sacarte de línea, la anécdota, esa que... La anécdota que lo viste es recién. jugosa porque pasa que mis hermanos mayores, como suele suceder generalmente, los hermanos mayores son los que traían la música que los más chicos después absorbieron. En mi caso soy el menor de 3 hermanos y mis hermanos traían algún disco de los Beatles, algún disco del Negro Santana, que fue las primeras cosas que escuché. Te hablo de principios de los 70, o sea, con lo cual también decís vos que se nos cae algún detalle. Claro, cualquiera va a poder pensar que estamos cerca de los 40 años. Estamos claros. Entonces ahí me enamoré de ciertas cosas y ciertos sonidos, hasta que un día escuché determinada cosa. Por ejemplo, escuché la adaptación increíble, brillante, que hiciera el supergrupo, el super trío inglés Emerson, Lake and Palmer, de la obra de Modesto Mussorgsky, de los cuadros de una exposición en vivo. Segunda escuela rusa, una cosa muy, muy, muy interesante y que me voló la cabeza, literalmente, como se dice comúnmente. A partir de ahí es como que el bicho, ese que se inocula, y no... Sí, el virus. Exactamente, no me lo pude sacar más de encima. Bueno, contá que estamos hablando de 1972, o sea que yo estaba ahí cercano a mis 7 añitos, con lo cual tiré otro dato más, bueno, estamos jugados ya. Vos estarás jugado. El tema es que la anécdota fue que mientras todos mis compañeritos de clase, estábamos en segundo grado de la primaria, escuchaban determinadas cosas, yo escuchaba esto otro. Yo escuchaba, entre otras cosas, escuchaba Yes, y escuchaba al Negro Santana, y escuchaba otras cosas, bueno, como Bob Seger, cosas que venían tanto, digamos, del flower power californiano, como de la cuna inglesa del progresivo, que era lo que más me pegaba. Entonces, uno tiene que buscar y encontrar su camino. Escuchás un poquito de esto, un poquito de Santana, mexicano, bueno, estadounidense, la música venía de ahí. Después escuchaba otro poquitito de Yes y de Emerson, Lake and Palmer, pero yo no me movía de ahí. Siempre tuve un carácter un tanto introspectivo, un tanto esquizoide, si se quiere, de mirar para adentro y no ser demasiado sociable, que digamos. La cuestión es que mi pobre madre, a los 7 años, para mi cumpleaños número 7, con todo el amor del mundo, del planeta, esta es una anécdota que la he contado varias veces, me la han preguntado respecto a la pregunta que te hacen siempre: ¿dónde nace el amor por la música progresiva, por el rock progresivo, el rock clásico? Mi madre, con todo el amor del mundo, me trae de regalo de cumpleaños número 7 un cassette de la maravillosa María Elena Walsh y sus canciones. Bueno, la cuestión es que, te imaginas, yo estaba escuchando a Emerson, Lake and Palmer en ese momento, estaba escuchando Yes, entre otras cosas. Cuando lo miré, me lo traje, lo que hice fue literalmente se lo tiré por la cabeza a mi vieja el cassette. Pobre madre, pobre María Elena. Claro. En perspectiva, lógico que uno tiene claro de que María Elena es una genia total, pero en ese momento yo tenía 7 años y escuchaba eso. Entonces te imaginás el choque cultural, digamos, ¿no? De decir, no, si esto era lo que escuchaban mis compañeros de la escuela y tiene muy poco que ver con lo que yo quiero. Así que así empieza un viaje que lo fantástico que es un viaje totalmente de ida, que no tiene retorno. Ya con 50 bien cumplidos, me siento completamente joven y con muchas ganas de hacer cosas. Han pasado muchas cosas, desde lo, digamos, desde lo activo y lo pasivo. O sea, lo pasivo, ¿qué es? Es la parte de escuchar y de aprender todo eso.
tenés que asimilarlo. Y me quedé pensando porque por ahí me pregunta qué cantidad de discos tengo, por ejemplo. Y ese es un detalle. Vos decís, bueno, a ver, hay gente que me ha dicho, ¿cómo puede ser que te acordés de cada tema de cada disco y me decís que es del año 72 y que es de tal lugar y que tocaban tales y tales? No sé cómo, no sé cómo. Me imagino que Borges, por ejemplo, le pasaría con los autores, ¿no es cierto? Que él tendría una biblioteca que no me quiero ni imaginar y sabía perfectamente dónde estaba cada cosa. Esto es lo mismo. Yo creo que lo que mueve a todo esto es una sola palabra que la tendrás bien clara, porque vos la tenés en tu actividad y nos enseñaste de esa palabra, y que es la pasión. Cuando se tiene pasión por algo, no hay con qué darle, no hay forma. ¿Y cuántos discos tenés? Y en este momento perdí la cuenta, o sea, si te tengo que ser totalmente honesto, es como que ya no tengo lugar en mi casa, en mi lugar, donde tengo la música, en tanto los discos, según mi esposa, es como que me van a comer. Es una cuestión que ya a donde entro, en el estudio que tengo en casa, ya hay que entrar medio de costado, porque son como las pilas. Ya se acabaron los muebles, entonces los discos están literalmente en pilas organizadas, pero pilas al fin que están por todos lados. Y bueno, y estamos por debajo de los 10.000, pero por arriba de los 7. Y la mayoría o muchos de esos comprados. Son originales, sí. Comprados por vos. Sí, sí. Esa es una condición medio sine qua non del coleccionista. El coleccionista que vos me enseñaste ese término en una oportunidad en la radio, que era la línea o el núcleo duro de algo. Bueno, el núcleo duro del melómano, el coleccionista, es como que exige además que lo que tenga sea tangible, sea de la mejor calidad asequible. En este caso, originales. O sea, no te entra en la cabeza, si sos un coleccionista o un melómano irredento, no te entra esta historia del MP3 ni de todos estos otros formatos que, bueno... Con estas otras posibilidades de 10 años a esta parte, pero también Claro. hay que pensar que más para atrás en el tiempo, Tampoco. medio que había la posibilidad era comprar o comprar. Sí, viste ¿De dónde que... robabas? Pero ojo, que en los 80 también ya se vino el tema del cassette. Ajá. Los chicos se bajaban los vinilos a los cassettes. O sea que Bien. esta historia, digamos... Pero es como un rito, el disco. Exactamente. Y más cuando venía el vinilo y las tapas. Exacto, y la información. con ese formato grande... Casi claro, como un libro. Es un hecho, el objeto disco. Es una obra de arte en sí, integral. El hecho de poder sacar el disco. Hay otros detalles secundarios que son muy interesantes, que ahora te los voy a contar de inmediato, pero el hecho de sacar el disco, o ahora el CD, ponerlo, calarse unos auriculares para poder apreciarlo bien, o un sistema que tengas bueno, lo que sea, y también a la vez observar el arte de tapa y la gente que hizo arte ahí. Lo maravilloso que tuvo el género que nos ocupa en este caso, el caso del progresivo, el rock sinfónico, todo esto, y sus subgéneros, es que hay una coherencia entre lo gráfico y entre lo que se escucha. Entonces es medio como que agarrás un disco de los que ya cité, de Yes o de Génesis o de lo que sea, y aunque parezca increíble, la portada refleja un poco la música que está dentro. Lo escuchás y lo mirás y hay una cuestión homogénea. Eso me pareció algo tan extraordinario, tan maravilloso en mis años de adolescente, que fue un viaje que había que descubrir y había que meterse. Ernie Vidal, damos por hecho muchas cosas y si invierto el planteo, vos me preguntás a mí qué es el rock progresivo y empiezo a balbucear, es algo que aparentemente recontra conozco y no... Por supuesto. ¿Nos contás, abriendo el segundo bloque, de qué se trata este asunto del rock progresivo, de la música progresiva? Sí, cómo no. Ernie Vidal, esta noche en Cuidado con el Perro. ¿Te quedás acompañándonos? Dale.
Bueno, tenemos que hablar, en realidad me estoy haciendo una autoayuda, memoria mental, para tratar de no olvidarme justamente, de un trabajo especial que hizo Ernie respecto de la obra de Juan Draghi Lucero, nada más ni nada menos, de su paso por un grupazo mendocino como Sonda Project, de otras experiencias con músicos mendocinos y demás. Pero vamos a lo que quedó colgado en el cierre del bloque anterior. ¿Qué se entiende por progresivo? Es una pregunta buenísima porque es una de esas cuestiones que están como, que se dan por entendidas, pero nunca nadie las puede explicar en su totalidad. Está bien, cientos de veces, para no exagerar, me han preguntado, a raíz del programa y a raíz de todo esto, ¿qué es el rock progresivo? En algunos casos la pregunta, hago esta discreción, digamos, ¿no? De que en algunos casos me lo han preguntado de manera completamente sincera y honesta, por el gusto de aprender, de saber, de conocer cuál es la cuestión, y en otras también ha sido medio de vacile, medio de decir, a ver, ¿qué es esto del rock progresivo? Como chuceándote, como vos me decías recién, como diciendo, a ver, ¿qué? Es muy simple. Le podemos dar todas las explicaciones que quieras. Inclusive nos podemos pasar 4 horas hablando si lo tenemos que desgranar y explicarlo. Ahora, si te hago un resumen, todo esto se sintetiza en una sola frase, que siempre la digo. El espíritu de experimentación y búsqueda. Eso es progresivo. Entonces, claro, ¿qué sucede? En los 70, fines de los 60, sobre todo, se da como piedra angular, digamos, porque hay una vieja discusión también, a ver, de cuál es el primer disco, por ejemplo, cuál es el primer disco de rock progresivo. Entonces algunos te dicen que es el Sgt. Pepper de los Beatles, 1967. Está bien, pero se podría llegar a considerar como un proto progresivo, es decir, algo que desde la psicodelia venía apuntando a lo que se venía. Pero hemos quedado, como todos de acuerdo, digamos, los que estamos en este tema, me refiero a gente alrededor de todo el mundo, no aquí solo, todos los melómanos progres, digamos, de que el primer disco de rock progresivo en sí es el famoso In the Court of the Crimson King, el de la famosa cara roja gritando en la portada, dibujo, de King Crimson. Estamos en 1969. In the Court. In the Court. ¿Qué En la corte del rey carmesí. In the Court of the Crimson King. De King Crimson, de Robert Fripp y compañía. Adelantado total. Estamos hablando de que ni siquiera alcanzó a pellizcar 1970. O sea, 1969. Y ya hay una estructura que es totalmente progresiva. ¿Qué es lo que sucede? Si hacemos un poquito de historia, yo también esto lo he contado, veníamos de épocas de lo que se dio en conocer, ¿te acuerdas? Por el swing in London, mediados de los 60. Sí. Después vino el Mayo francés, en el año 68. Bueno, todo eso generó, obviamente, el Mayo francés generó otras cosas, por supuesto, que tienen más que ver con esto. Anteriormente, principios, mediados de los 60, hubo un auge con Beatles y con muchas otras bandas más de ese pop británico, o que se da a llamar el Britpop, está bien. Llegó un punto, ya sobre mediados fines de los 60, atención a la época, porque todo coincide, en donde los jóvenes ingleses, pues estamos hablando de la cuna de esto que es Inglaterra, no es Estados Unidos. Estados Unidos inició otras cosas, como el Flower Power, la psicodelia, ¿no es cierto?, el hipismo, es otra beta. Acá nos estamos refiriendo al progresivo en sí, al art rock o a la parte culta, si se quiere, el rock, sin elitismos ni nada, porque es una cuestión de que la estamos solamente definiendo. Con esa cuestión antipática también que es de etiquetar la música, está bien. Pero los chicos que venían haciendo el pop en esos años se dieron cuenta, y atención al término, de que había que hacer progresar al pop, porque el pop se estaba quedando en su estructura y como que no salía de ahí. Entonces, bueno, algunos músicos, mucho más inquietos, de espíritu inquieto, empezaron a meterse en los conservatorios, porque la mayoría eran músicos, como se dice habitualmente, orejeros, músicos de
autodidactas o callejeros, de tocar en bandas de garaje, lo que fuera. Pero otros se metieron en los conservatorios, estudiaron ahí, se recibieron, o tomaron contacto con los alumnos de conservatorios, o sea, con la gente que tenía formación más de tipo académica, que se habían manchado, por así decirlo, coloquialmente, todo Bach, todo Mozart, todo Beethoven. Entonces podían aportar otras estructuras a la música. Y por el otro lado, esos mismos chicos que se reunieron con estos más clásicos, más eruditos, también se empezaron a juntar con los jazzmen, con los elementos, los músicos de jazz de los suburbios, los clubes de los suburbios de Londres. Toda esa mezcla, básicamente, de rock o del pop que venía ya transformándose en rock, ¿no es cierto?, con elementos de jazz y de música clásica, dio esa explosión que fue el rock progresivo o el rock por algo llamado sinfónico, porque venía de la unión entre la música clásico-sinfónica y el rock. Ahora, ¿el rock sinfónico es igual que el progresivo, te pregunto? Básicamente no, aunque parezca increíble, hay ahí una subdivisión también. Se habla de progresivo y sinfónico, como un combo, pero en realidad tiene una subdivisión. El sinfónico justamente tiene eso, tiene un sinfonismo, una cantidad de notas de polifonía, que hace que, por ejemplo, la banda suene generalmente a partir de teclados que emulan cuerdas, strings, ¿no es cierto?, violines, violonchelos, etc., simulan una orquesta, o al menos la sección de cuerdas de una orquesta. Entonces da un aspecto mucho más sinfónico. El caso, por ejemplo... Claro, un ejemplo. Claro, el caso de Emerson, Lake and Palmer, o el caso Yes, donde tenías, fíjate curioso, sale solo. ¿Cuál es la diferencia con otros? Tenés dos pedazos de tecladistas que fueron entre varios otros, menos reconocidos, los dos mejores de la historia, si se quiere, Keith Emerson por un lado y Rick Wakeman por el otro. Geniazos totales, con formación clásica, formación de conservatorio. A uno le gustaba mucho justamente la escuela rusa, lo que te comentaba al principio, Mussorgsky, le gustaba a Emerson. Y a Rick Wakeman le gustaba mucho Beethoven. A todos les gustaba Bach, porque Bach, sabías vos, era el más rockero de los compositores clásicos. Ah, mirá vos, qué bueno. Claro, porque la composición de Bach es muy binaria, es muy 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que es la métrica básica del rock. Entonces los rockeros que investigaron ahí, que se metieron en esto, al que más adoran, al que más aman y al que más le han rendido tributo, más allá de los Mozart, de los Mussorgsky, de los Rimsky-Korsakov, de los Bela Bartók, vos quieras, al que más adoran e idolatran es a Bach. Entonces, claro, hay una escuela que es más sinfónica, es más ampulosa, suena mucho más clásica en sus arreglos, y hay otra que es un núcleo más cerrado, en donde en lo que se experimenta es más en la métrica, en que no sea solamente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y vamos tocando. Por ejemplo, una métrica irregular es un 5, es decir, que el compás no tenga 4, que no sea par, no sea binario, que es lo que te pide el cerebro, que sea 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, claro, eso, el hecho de incorporar otra instrumentación que no sea la Santísima Trinidad del rock and roll, como la definió brillantemente Luisito Ábrego, guitarra, bajo y batería. Por ejemplo, incorporar violín, incorporar flautas, traversa, el caso de Jan Anderson de Jethro Tull, o de Dix Van Leer en Focus. El hecho de incorporar fagots, clarinetes, trompetas, saxos, otros instrumentos que no son los típicos de lo eléctrico del rock, guitarra, bajo, batería, teclados por último, también le da su carácter de progresivo. O sea, todo lo que sea mirar un poquito más allá, no quedarse en el 4/4, en esta métrica que te decía totalmente par, y en los yaites típicos del rock. Hay que estudiar un poquito el tema, pero bueno, es fácil. La escala pentatónica, bueno, si vos sabés 4/4, sabés marcar 4/4, que es una métrica típica del rock. 1, 2, 3, 4, tunch, touch, en la batería. Y te sabés
la pentatónica de blues es como que podés tocar el 90% de lo que existe del rock. ¿Entendés? Ahora, si ya no te salís del 4/4 y ya haces métricas de 6, métricas de 7, métricas imposibles de 11, de 13, ¿no es cierto? Golpes por compás, beats por compás. Si ya afinás de otra manera, la afinación no es la estándar, sino que le buscas otra afinación. Si incorporás elementos o ruidos o ambient, todo eso hace a que sea o tenga carácter de progresivo. ¿Qué pasa? Se habla en un 90-80% largo de rock progresivo. A mí me gusta ya después de los 70 para acá, de los 80 para acá, no me gusta tanto que nos cerquemos, nos metamos en el cepo propio del rock progresivo, sino me gusta más hablar de un término general amplio que es la música progresiva. ¿Por qué? Porque si te pones a verlo, ¿qué pasaba? En los 60, en los 70, era como que los primeros, que ya lo vimos, que se largaron a experimentar con esto, fueron ¿quiénes? Los rockeros, los músicos de rock. Entonces, como que, como genérico, se habló siempre de rock progresivo. Bueno, pero con todo esto toda esta característica que yo te he dado recién, ¿no calificarías, por ejemplo, a un Astor Piazzolla de progresivo? Claro, como no, firmo al pie. ¿Y a un Chango Farías Gómez? Sí, al toque. Bueno, entonces ahí tenés dos ejemplos, por ejemplo, a los Jaivas, Ah, los ¿no? chilenos, ¿Qué te pasa? Arcoíris, Sí. acá en Argentina. Fusionar elementos étnicos o elementos de música ciudadana, en el caso de Piazzolla, con cosas de jazz y con cosas que inclusive hasta en la métrica o en la forma de tocarlo hasta tienen yaites rockeros. Entonces, bueno, se abrió el abanico, se abrió el espectro. Ya no se habla solamente de rock progresivo. Ahora es como hablar de la progresiva, haciendo una apócope de la música progresiva. Ernie Vidal, discúlpame, te estoy buscando el punto y me estás provocando un problema en la continuidad del programa porque se me ocurren 3 o 4 o 15 puntos para torearte y es tan interesante o tan apasionante todo lo que decís que es como, bueno, metele, si dura 7 horas el programa que dure. Pero en otra línea, has traído 5 discos. Vamos a poner un determinado ejemplo musical y nos gustaría que nos dieras tu impresión de qué se trata, bla, bla, bla. Bueno. Nico, déjalo un ratito. Según la ortodoxia televisiva está muerta la imagen, 2 tipos ahí que no conversan escuchando música, ¿qué pasa? Pero déjalo un ratito. Si el televisor es estéreo, vas a poder notar algo. ¿Qué? Que la base que hay atrás, el colchón donde se apoya la guitarra que está sonando, tiene un autopan, es decir, camina por el estéreo. Pasa al derecho, al izquierdo, como una serpiente que se mueve en 8. Eso ya es algo, por ejemplo, para experimentar. No dejar quieto el paneo. El paneo es, ¿cierto?, lo que nos da el estéreo de un oído al otro. Son 180 grados. El hecho de que se mueva, que se aprecia muy bien con auriculares, es como que te transporta, te mete en una alfombra mágica, Sí. te lleva a un viaje. Envolvente. Exactamente. ¿Y qué es eso? Eso es Candil del Alma, es el tercer track de un disco solista mío, Fragmentos, en donde hay unos músicos impresionantes, que es lo que yo destaco de ese disco, que yo grabé entre 1998 y 1999, y tuvo felizmente después de 15 años su reedición por Viajero Inmóvil Records, que es un sello muy importante de Argentina que dedica a la difusión y a la edición de bandas progresivas argentinas y latinoamericanas. Envi, recordar los músicos, porque tenemos que cerrar el bloque, pero recordar los músicos. Rápido, y el monstruo que está ahí adentro es Mario Matar. Él es uno de los guitarristas. Después hay un trompetista que es Luis Marigliano, que es un trompetista extraordinario,
Por darte algunos ejemplos, está Betty Plana, la esposa del Polo Martí, tocando flautas traversas. Está Cubero Díaz, que formó parte de la cofradía de la Flor Solar, de la Pesada, y después de la última generación de los Abuelos de la Nada. Por una cuestión de que él estuvo viviendo en Mendoza un año, por un disco de la cofradía, con Morsi Requena, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en la progresión y salió el tema de ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Terminó metiendo 2 guitarras en el disco. Está Carlito Cicini, está el flaco Alejandro Manzano, está Tuti Vega en el final. En el final se produjo también como una suerte de germen pre-sonda, porque caímos los 3, Mario Matar, Tuti Vega y yo. Cuando faltaba 1 año y medio, o sea, no teníamos ni idea de que en 1 año y medio, 2 años más, estábamos fundando ese proyecto. ¿Podrías hablar de música en un programa de televisión? Ernie Vidal, ya volvemos. Bien, Ernie Vidal, esta noche en Nuestro Cuidado con el Perro, un apasionado por la música y dan ganas de escucharlo rato largo para desasnarse de figuras que uno reconoce tocando de oído y con un gusto muy elemental en términos de información. Ernie, hablando de apasionado por la música, ¿qué me decías recién en el corte que dijo Borges respecto de la pasión? Es lo que, al menos personalmente, lo he encontrado que lo define con ese poder de síntesis que tenía el tipo, ¿no? Tan tremendo, de la mejor manera posible. En una oportunidad, en un reportaje, en una revista muy conocida, poco tiempo antes de que él falleciera, cuando ya estaba viejo y ciego, le preguntaron, a raíz, ¿te acuerdas de la edición de ese compilado maravilloso, esa recopilación que él hizo durante años meticulosamente de los evangelios apócrifos? Entonces él nombra ahí, yo los tengo los evangelios apócrifos de Borges, me los he comido enteros, son maravillosos. Entonces él en la portada hace una cita de que la religión hoy en día es un pasatiempo. Dice, antes, en aquellos años, era una pasión. Entonces, a raíz de todo esto, de los evangelios apócrifos y demás, en esa revista, de gran tiraje por aquellos años, le preguntan, maestro, a ver, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, para usted entre algo que nos gusta, un hobby, algo que nos gusta, y una pasión? Y él, te repito, con ese poder de síntesis único que tenía, dijo, bueno, es simple. Dijo, algo que nos gusta es algo que nos gusta. Ahora, por una pasión se muere. No se puede decir más nada. Claro, errate. Cuando te picó el bicho de una pasión, y no te larga nunca. Siempre Mario Matar, siempre tenemos una anécdota también hermosa de las épocas de Sonda Project, que ensayábamos en el estudio arriba de mi casa, nos metíamos 4 ahí, con auriculares, todo, porque teníamos una batería eléctrica, todo iba por línea, no molestábamos a nadie. Entonces podíamos ensayar reventándonos los oídos nosotros y no molestábamos a nadie. Entonces, bueno, lo poníamos a Tuti Vega en un rincón, lo poníamos a Gabriel Correa, mirá los nenes, ¿no? La dupla Correa-Matar, que ya había dado unos frutos impresionantes en Salsa Blanca. O sea, repetimos la fórmula Correa-Matar, que eso me pareció extraordinario. Bueno, y Matar y yo nos acomodamos en la otra parte. Entonces, bueno, había veces en que por ahí se hacía tarde, o por ahí yo tenía algún compromiso con mi esposa, de salir, o ir a visitar a alguien, qué sé yo. Y por ahí se pasaban 40 minutos más de la hora. Y subía
un tanto colérica. Ujú. Decía, miren muchachos, vamos a poner las cosas claras. ¿Está todo bien? O sea, agárrate. Me encanta que hagan esto, pero por favor, que cuando tenemos un compromiso, un horario, respétenme el horario. Ponele. Bueno, anécdota que quedó para siempre. Se paró de mano, claro. O sea, Marcó la cancha bien, a pesar de que pobrecita me ha tenido una paciencia infernal en el último cuarto de siglo. bueno, pero quería preguntarte, no sé si te vas a animar a responder una pregunta de esta naturaleza en un programa de televisión cuando hay 453.000 personas. Inflemos un poco Por del lo otro menos. lado de la En cámara. el mundo y sus adyacencias. ¿No te ha celado tu mujer por este amor tan desbordado por la música? Nunca. Al contrario, es lo que acabo de citar, que debo reconocerle como un acto de amor muy importante la eterna, infinita paciencia que me ha tenido hasta el día de hoy. Porque no lo comparte mucho, o sea, como les pasa a muchas mujeres de muchos músicos, muchos rockeros. Lo respetan, lo toleran, les gusta, pero por ahí no son rockeras. Pero no tanto, no en esta dimensión como vos, claro. Claro, exacto. Entonces, bueno, me ha tenido una paciencia tremenda, ¿no? Entonces, eso también se lo tengo que reconocer. Pero bueno, la contrapartida de esto fue justamente que el Mario Matar, reforzando toda esta idea, también, así como Borges en su momento definió la pasión, el Marito también dijo un día, así como era siempre él, ¿no? Decía, la Gabriela tiene que saber, dice que el Ernie no va a dejar nunca la música. Como diciendo, vos ya tomaste el paquete como venía. O sea, Claro. la vida es una caja de bombones. Vienen los exquisitos, los que te encantan, y te tenés que bancar los 4 o 5 fieros que no te gustan. Claro. No puedo evitarlo, Ernie, y vos has estado al lado de él y tocando y compartiendo ensayos, Un etcétera. orgullo total. Estamos fantaseando con hacer un programa tributo a Mario Matar, nos parece un músico extraordinario y nos Un da prócer. cierta calenturita clásica mendocina de que no es reconocido totalmente por los mendocinos. Danos una semblanza de Mario Matar, de su aspecto musical y humano. Mario Matar, a ver, si te lo tengo que definir en una sola frase, te digo que es uno de los mejores, o sea, como para que alguien lo tuviera que entender así rápido. Dame una definición en 10 segundos. Mario Matar es uno de los mejores guitarristas del país. Me estoy animando a compararlo con un Luis Salinas, con un David Lebón, que vos quieras, lo ponemos al lado. Y a las pruebas me remito, porque este año, si todo sale bien, vamos a tener la fortuna de que para fin de año tengamos 7 discos editados finalmente por Cultura de Mendoza de la obra del Mario Matar, en la cual yo estoy muy involucrado, estoy muy metido, como pasó ya desde el disco Alta Blanca en adelante. A mí me subyugó desde que la conocí, la obra de Mario Matar. Yo tenía 14, 15 años y yo iba a los recitales de Alta Blanca. Después me encuentro unos cuantos años más adelante con una suerte de, no sé, llamarle como vos quieras, fortuna, bendición, por el lado en que cada uno crea, ¿no es cierto?, de tocar 7 años con él, de co-componer y hacer cosas con él. El sueño del pibe, ¿me entendés? Entonces, Mario Matar es un prócer. A él lo digo, y la digo a propósito porque sé que le revienta esa palabra, entonces lo hago. Adre, Claro, sé que no le gusta que le diga esa palabra, pero es un prócer, porque él en 1973, aquí en Mendoza, está bien. Antiguamente, si nos ponemos a hablar de esto, también hay un movimiento de rock mendocino maravilloso, que comienza mucho antes, pero mucho, mucho más de lo que uno se imaginaba. Porque cuando te digo mucho, uno habla de los Caravels, habla de bandas de fines de los 60. Bueno, pero el Bebe Pochettino estaba tocando la guitarra en el año 58, o sea, mucho antes. Pero está bien. Digamos como que se conforma un núcleo de rockeros en los 70. Bueno, en 1973, con algún que otro prócer, vamos a nombrar un trío, como para reducirlo, ¿no es cierto?
una cuestión un tanto reduccionista, pero ponele. Y el trío fundacional, así como vos decís a nivel Argentina o Buenos Aires y de ahí el resto del país, el núcleo sería Spinetta, Charly García y Lito Nevia. Bueno, aquí en Mendoza por ahí tenemos una suerte de trío que lo podríamos conformar entre el Mario Matar, el Jorge Venegas y el Sergio Bonelli, el negro. Entre esos tres arrancó todo. Entonces Mario Matar en 1973 ya tenía la guitarra colgada, ya estaba haciendo cosas. Y en 1976, y atención al año, un año muy complicado, en 1976, él junto con Natalio Feingold y con un par de notables más, funda Alta Blanca, que es el grupo insignia, el grupo madre, sobre todo de un movimiento acá en Mendoza, que es el que nos ocupa. Movimiento de bandas que se animaron a incursionar en otra cosa, vale decir, en el rock progresivo. Entonces, bueno, estamos hablando de que, a ver, paradoja, Alta Blanca desarrolla su carrera entre 1976 y 1983. O sea, que mirá los años que te estoy dando. Paradoja, Justo. total. Justo, o sea, fueron años muy difíciles, no les fue fácil. Entonces, bueno, eso le da un valor agregado, está bien. Pero de lo estrictamente musical, digamos, era impensado hacer la música que ellos hacían. El que tuvo la suerte de acceder a sus conciertos, que tocaban 2 o 3 veces por año, porque era una música muy compleja, una música que había que hacerla, había que ensayarla, había que preproducirla muy bien. En todas las formaciones, inclusive, que no vienen al caso de nombrarlas todas, bueno, pero tuvo varias, Alta Blanca, siempre con su alma mater, que era el Mario. Por ejemplo, en una época, Natalio Feingold pasa de tocar la batería, que es con lo que arranca, por su amor por los teclados. Pasa a ser tecladista. Bueno, también, qué sé yo, Aveni, Eduardo Aveni, también después es reemplazado por otro baterista extraordinario, por el Pajarito Corbalán. Bueno, y así. Los teclados de Feingold, también después vino Jorge Sangueri. Unos músicos que no se puede creer. Por eso la obra había que rescatarla, que esos son, como se dice coloquialmente, harina de otro costal, iba a decir 2 mangos aparte. Pero ahí viene lo del disco de Alta Blanca. Pero en definitiva, centrándonos en lo que vos me preguntabas, Mario Matar es un tipo que desde aquellos años, cuando era muy pibe, y ya se animó a hacer este tipo de cosas, y se animó a no tener miedo al éxito. Porque eso es algo muy importante. Cuando por ahí los alumnos hacen, te lo cuento como anécdota, los alumnos hacen los seminarios que organiza el maestro Robert Fripp respecto al Guitar Craft y toda esta cuestión. Algunos los mira, y es muy fulero cuando te mira, Fripp, y te dice, "You are afraid to be an artist". Usted tiene miedo de ser un artista. Entonces, claro, había que, y en esa época que no teníamos ¿Y por qué dice eso, Robert Fripp? ¿Que lo respira? Lo respira. El gesto, Claro. el lenguaje corporal del alumno. Claro, se da cuenta, no me preguntes cómo, pero él se da cuenta. Él se da cuenta. O sea que ya hay que bancarse a ser artista. Hay que bancarse a ser artista y hay que bancarse también el miedo a que te vaya bien. No sé si suena contradictorio, No, pero el interesante. miedo al éxito es una palabra tonta, el éxito. Aparte aquí estamos en Mendoza, con todas las limitaciones lógicas de las provincias, porque ese término del interior es muy fiero. No creo que en el país haya un interior y un exterior. Me parece que son las provincias, la forma correcta de nombrarlas, ¿no es cierto? Se alcanza muy rápido un techo, Fito. El techo se alcanza muy rápido. Porque, a ver, una banda X, por no nombrarte una y no ser autorreferencial, una banda X, alcanza a tocar, ya arma todo el circuito de pubs, sale de ahí cuando debuta, ¿no es cierto? Porque hay que tocar al público, digo. Después ya te vas a los teatros, pasás a ese circuito, digamos, casi exclusivo de tocar en teatros.
llegás a nuestra hermosísima sala mayor de la provincia, que es nuestro bello Teatro Independencia, nuestro pequeño Teatro Colón. Ya tocaste en la Independencia, ya te convocó Cultura, porque Cultura te notó lo que estabas haciendo y te dijo, venga para acá. Entonces, en los Artes en Vendimia, todo ese tipo de eventos, te convocan, te pagan. Está bien. Ya tocaste en la Independencia, ya te convocó Cultura, hiciste eventos, grabaste y editaste un disco. ¿Qué más vas a hacer acá? ¿Qué pretenderás? ¿Que vas a salir a la calle y las chicas te van a parar para pedirte autógrafos? Acá la figura del rockstar no existe. No existe. Muy distinto es Buenos Aires, que tiene 11, 12 millones de habitantes. Y mucho más todavía. Distintas son las ciudades europeas. Bueno, ni hablar de un Barcelona, de un París o de un Londres, donde ahí hay otra realidad y ahí los músicos viven de. Ernie, me pateaste el tablero del programa, trajiste como 5 discos, hemos ido con un solo ejemplo, dudo que vayamos con otro porque intuyo que se está cerrando el programa, pero ya como revista Cholula, revistas esas livianas que uno compra por ahí, no compra, pero imaginemos que la compramos. Sí. Danos 10 músicos que te rompan la cabeza, que te vuelen la cabeza. ¿De dónde? De donde sea, de todo el mundo. Así sin pensar mucho. Robert Fripp es el primero. Tampoco hay que poner un orden. No. El primero se me viene a la cabeza. Robert Fripp, Luis Alberto Spinetta. Me dijiste 10. Peter Hamill, Kate Bush, una maestra absoluta. El fallecido David Bowie también. Robert Wyatt, que fue el fundador de Soft Machine. Ahí vamos por 6. Y después te diría, también hay músicos locales. Bueno, el caso de Mario Matar, sin ir más lejos, es un músico que yo toda la vida admiré. Y después nos podríamos ir a la escuela progresiva italiana que me subyuga, además de la sudamericana. Por ejemplo, dentro de lo que es la escuela progresiva italiana, tenés músicos como Aldo Tagliapietra, fundador de Leorme, que me parece un músico exquisito. Jimi Hendrix, ¿cómo no te va a partir la cabeza? Y otro que también, bueno, ya me pasé de los 10. Con Steve Howe, el guitarrista de Yes, llegamos a los 10, y con Chris Squire, y John Wetton, y Greg Lake, que acabo de formar un trío de bajistas, fueron los que más me pegaron y en los cuales modestamente intenté, digamos, tomar el estilo. Bueno, Ernie Vidal, ha sido un gusto recibirte en el programa. El Bobby te sugiere muy respetuosamente que leas un poco, que investigues más. Es medio veleidoso lo tuyo, hacer programas de radio, hablando de música y venir a un programa de televisión. ¿No es cierto, Mabel? Andrés nos ha dejado pagando ahí con la información. Muchas gracias. Una maravilla. Che, sí. Le da ganas a uno de empezar a leer respecto de músicos. Es pasión, pasión. Bueno, también, ya que lo referenciamos tanto, Borges, ¿te acuerdas que decía que él se enorgullecía no tanto de los libros que había escrito, sino eso lo tenían que hacer los otros, sino más bien de los libros que había leído? A mí me pasa exactamente con la música. No tanto lo que uno hizo, que no es tanto, eso no es tanto. Pero sí, ¿quién me quita todo lo que me escuché? Claro. ¿Con qué tema nos vamos a quedar para los créditos? Bueno, ese es el que le dio el nombre justamente de nuestro disco del año 2002, de Sonda Project. Es una composición compartida entre el trío en ese momento, o sea, Mario Matar, Tuti Vega y yo, que se llama El llanto secreto de la luna. Salud, Ernie. Gracias por venir. A ustedes. Salud. Cuidado con el perro.